Mi hermano embarazó a mi novia y mis padres quieren que yo críe a sus hijos. Nunca fui el hijo favorito. Tampoco el que traía orgullo a casa, ni el que recibía abrazos sin merecerlos. Mi hermano mayor, Samuel, era todo eso. Alto, carismático, deportista. Yo, era más bien el de las notas aceptables y el sentido común, ese que se notaba solo cuando alguien metía la pata. Crecí a su sombra, acostumbrado a que mis logros se opacaran con sus fracasos más escandalosos. Pero aún así, lo amaba. Lo admiraba. O al menos, eso creía. Todo cambió cuando conocí a Laura. La conocí en la universidad, justo en mi último año. Era distinta. No solo era hermosa, eso era evidente, sino que tenía una forma de mirar que te hacía sentir escuchado. Visto. No como adorno, sino como alguien que importaba. Me enamoré sin resistirme, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era suficiente. Laura era amable, con un corazón grande y una sonrisa honesta. Me hizo sentir que podía construir algo real, algo mío, lejos de todo lo que me pesaba. A veces me preguntaba si eso era el amor o simplemente la necesidad de tener algo que fuera solo mío. Pero entonces ella me tomaba de la mano, me hablaba de sus sueños, y lo supe, era amor. La llevé a casa un par de veces. Al principio, todo fue normal. Mi madre, como siempre, fue cordial sin ser afectuosa. Mi padre apenas levantó la vista del televisor. ¿Y Samuel? Samuel la miró de una forma que me incomodó. Fue solo un segundo, un gesto, como si midiera algo, como si evaluara a una mujer como quien observa una propiedad ajena. No le di importancia. Quise pensar que eran celos fraternales. Pero ahora, desearía haber escuchado ese nudo que se me hizo en el estómago. Una vez, Laura me dijo: tu hermano me incomoda un poco. No sé, es como si me analizara cada vez que estoy cerca. Yo le resté importancia. Le dije que Samuel era raro, que siempre había sido así, un poco arrogante pero inofensivo. Quise convencerla, y convencerme. Porque aceptar que algo no estaba bien, implicaba enfrentar una verdad mucho más fea. A los pocos meses, ya hablábamos de vivir juntos. Hacíamos planes, nos reíamos por horas. Soñábamos con una vida sencilla, lejos del ruido y las comparaciones. Laura me enseñó a creer que merecía algo bueno. Que no tenía que vivir compitiendo por migajas emocionales. Y eso era nuevo para mí. Casi irreal. Por eso, cuando todo estalló, cuando lo impensable ocurrió, dolió más de lo que nunca imaginé. Porque no solo perdí a la mujer que amaba, sino que descubrí que el monstruo que arruinó todo había estado en mi casa desde siempre, disfrazado de hermano. Pero aún no llegábamos a ese punto. En ese momento, yo era feliz. Ciego, ingenuo, pero feliz. Y eso, supongo, es lo que más me dolió después. La boda era de una prima lejana, de esas reuniones familiares a las que uno asiste más por deber que por gusto. Laura no quería ir. Lo vi en sus ojos mientras se maquillaba, en la forma en que respiraba más hondo de lo habitual, pero aún así me acompañó. Siempre lo hacía. Era su forma de apoyarme, incluso en los escenarios más incómodos. Mi familia no cambió. Mi madre preguntó si Laura pensaba trabajar o solo hacerse la novia ideal. Mi padre no se molestó en saludarla. ¿Y Samuel? Samuel apareció una hora tarde, con una copa ya en la mano y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Vaya, vaya, dijo cuando vio a Laura. ¿Sigues con mi hermano, Pensé que ya te habrías aburrido. Hola, Samuel, respondió ella con educación, sin entrar en su juego. Yo me tensé. Quise responder, marcar límites, pero él ya se había ido entre risas y palmadas en la espalda de otros familiares. Así era Samuel, sabía deslizar su veneno entre bromas, haciéndose el encantador. Todos lo admiraban, nadie lo conocía realmente. La fiesta avanzó entre discursos incómodos, platos que llegaban fríos y conversaciones que Laura soportó con una sonrisa fingida. Yo solo quería irnos. Pero entonces, me distraje un momento, fui al baño, y cuando volví, Laura no estaba. La busqué con la mirada. No estaba en la mesa, ni cerca del bar, ni bailando. Mi pecho se apretó. Caminé con rapidez por el pasillo que daba a los baños y ahí la vi. Estaba contra la pared, temblando, con los ojos desorbitados. Samuel estaba frente a ella. Muy cerca. Demasiado. ¡Ey! Grité, corriendo hacia ellos. Samuel levantó las manos como si nada. Laura se apartó de golpe y pasó junto a mí sin decir una palabra, sin siquiera mirarme. Sus labios temblaban. ¿Qué diablos estabas haciendo? Le grité a Samuel. Él sonrió. Esa sonrisa burlona, vacía. Solo hablábamos. No seas paranoico. Estás muy sensible. Quise golpearlo. Por primera vez en mi vida, sentí la necesidad de hacerlo.
Pero no lo hice. Corrí tras ella. Encontré a Laura en el estacionamiento, llorando, con el maquillaje corrido y los hombros encogidos. ¿Qué pasó? Dímelo, por favor, le pedí, con la voz quebrada. Ella me miró. Y fue como si algo dentro de ella se apagara. Tu hermano, me tocó. Me arrinconó. Me dijo cosas. No pude gritar. Me paralicé. Sentí que el mundo se me caía encima. El aire se volvió ácido. El nombre de Samuel me repugnó como si no fuera de mi sangre. La abracé, le pedí perdón 1000 veces, como si pudiera limpiar su dolor con mis palabras. Esa noche, Laura no quiso volver a casa. Se fue con una amiga. Y yo, me quedé en la oscuridad, solo, preguntándome en qué momento se rompió todo. Cuando dejé de ver a mi hermano como era realmente. La traición más dura no vino de un extraño. Vino del mismo rostro con el que compartí la infancia. Y ya nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura se alejó de mí. No me bloqueó, no me insultó, solo dejó de estar. Respondía con monosílabos, con frases cortas. Yo insistía, le rogaba por verla, por hablar, pero solo recibía la distancia como respuesta. Y no la culpaba. ¿Cómo podía hacerlo? Yo llevaba mi culpa como una cadena al cuello, aunque no hubiera sido yo quien le hizo daño. Fui a casa de mis padres. Les conté lo que había pasado. El rostro de mi madre cambió ligeramente, como si la sorprendiera, pero no demasiado. Mi padre no dijo nada al principio. Solo suspiró. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntó ella, sin rastro de conmoción. Es su hijo. Samuel abusó de Laura. La arrinconó, la tocó. ¿No lo entienden? ¿Y tú cómo sabes que eso fue lo que pasó exactamente? Dijo mi padre al fin, con su voz cansada y sus ojos fríos. Tal vez ella exageró. Las mujeres se alteran con esas cosas. Me quedé helado. ¿Me estás diciendo que crees que lo inventó? Mi madre frunció los labios. Samuel estaba tomando. No siempre controla sus impulsos, pero Laura es mayor de edad, ¿no? Si fue tan grave, ¿por qué no llamó a la policía? Me dieron náuseas. Me levanté, furioso, y les grité que eran unos cobardes. Que eran tan culpables como él por encubrirlo. Me fui de esa casa con la garganta hecha trizas. Una semana después, Laura me llamó. Su voz era apenas un susurro. Estoy embarazada. No supe qué decir. Sentí que se me cayó el suelo bajo los pies. Por un segundo quise creer, quise pensar que era mío. Pero algo en ella, en su silencio, en la pausa larga que siguió, me lo negó sin necesidad de palabras. ¿Estás segura de que no es mío? Me hicieron una ecografía. Las fechas no cuadran contigo, Marcos. Quise morirme. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Ella lloraba al otro lado del teléfono. No quiero tenerlo, dijo. No quiero llevar esto. No quiero vivir con la prueba del peor momento de mi vida en el cuerpo. Pero sus padres eran religiosos. Conservadores. La presionaron, la chantajearon emocionalmente. Al final, Laura decidió tenerlo. No por amor, ni por deseo, sino por miedo. El escándalo estalló cuando se confirmó con una prueba de ADN que el hijo era de Samuel. Pero él ya no estaba. Se había ido del país sin decirle a nadie. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Mis padres, en lugar de condenarlo, lo defendieron. Seguro no aguantó la presión, dijo mi madre. Es su responsabilidad, respondí con ira. ¿Cómo pueden defenderlo? Lo que pasó fue un error. Pero ahora hay una criatura de por medio. Y Laura está sola. Tal vez, podrías ayudarla tú. Me reí. No supe si de rabia o de incredulidad. ¿Están locos? ¿Quieren que me haga cargo del hijo de mi hermano con mi exnovia? ¿Después de lo que le hizo? Es tu deber como familia, dijo mi padre. Fue ahí cuando lo supe, yo ya no tenía familia. Después de esa conversación, no volví a llamar a mis padres. Ni una vez. Y ellos tampoco lo hicieron. Supongo que esperaban que se me pasara el enojo, como cuando de niño me negaba a hablarles por castigarme sin razón. Pero esto no era una rabieta. Era una traición que no podía perdonar. Sin embargo, no me desligué del todo. Todavía preguntaba por Laura, por terceras personas. Una parte de mí no podía abandonarla por completo. ¿Cómo hacerlo, si alguna vez fue el centro de mi vida? Su embarazo avanzaba, y aunque me dolía, no era mi lugar estar ahí. Y ella tampoco lo permitía. Me borró de su historia con la misma determinación con la que yo intentaba escribir la mía desde cero. La presión vino después. Llamadas casuales de mi madre, mensajes de voz de mi padre, visitas inesperadas en la puerta de mi departamento.
Siempre con el mismo discurso: Laura necesita apoyo, el bebé no tiene la culpa, Samuel no está, pero tú estás aquí. Cada vez que escuchaba eso, sentía que me apuñalaban con la palabra deber. ¿Y mi dolor? ¿Y la traición? ¿Y todo lo que perdí? No les importaba. Para ellos, yo era un repuesto. El hermano funcional, el hijo que siempre hacía lo correcto, el que se sacrificaba por mantener el nombre de la familia limpio. Una tarde, me citaron en casa. Me negué, pero insistieron tanto que cedí. Quería enfrentarlos cara a cara. Cerrarlo todo. Cuando llegué, Laura estaba allí. Fue como si el tiempo se congelara. Tenía el vientre ya abultado. Estaba más delgada, pálida. Pero sus ojos estaban vacíos. Me dolió verla así. Me dolió no correr a abrazarla, pero sabía que ya no era mi lugar. Mis padres comenzaron a hablar como si todo fuera una reunión de negocios. Ella no tiene apoyo, dijo mi madre. Sus padres apenas se hacen cargo. Tiene citas médicas, malestares, y pronto vendrá el parto. No puede sola. Y tú tampoco puedes cargar con esto, agregó mi padre. Pero entre los dos. No hay dos. Los interrumpí. Ella fue mi novia. Mi hermano la violó. Ese niño es el resultado de un crimen. Y ustedes actúan como si estuviéramos organizando una bendita baby shower. Laura bajó la mirada. Mis palabras la hirieron, lo sé. Pero ya no podía más con esa farsa. No podía seguir viviendo bajo el peso del silencio. No me pidan que me quede, dije con voz firme. No me pidan que sea el hombre que limpia la sangre que otros derramaron. Porque no lo voy a hacer. No más. Mi madre lloró. Mi padre me llamó egoísta. Laura me pidió que me fuera. Y lo hice. Cerré esa puerta sabiendo que ya no pertenecía a ese mundo. Me dolió. Me partió en dos. Pero también fue la primera decisión en años que tomé por mí, sin culpa. Y esa fue la chispa del cambio. Me tomó semanas decidirlo, pero cuando lo hice, fue como soltar un peso que había estado cargando desde la infancia. Empaqué mis cosas con calma, sin lágrimas, sin odio. Solo con la certeza de que no quería ser parte de una historia que no escribí, de un linaje basado en la negación, el encubrimiento y el sacrificio ajeno. Ese día no hubo discursos. No hubo abrazos de despedida ni manos extendidas. Solo el sonido de mis pasos bajando las escaleras y el eco de mis pensamientos gritando, libertad. Dejé una carta. No para justificarme, sino para dejar constancia. Una última verdad escrita con tinta seca, para que no digan que me fui sin explicar nada. Queridos padres. No soy mártir, ni héroe, ni escudo de nadie. Soy un hombre cansado de ser responsable de las heridas que no causó. No puedo criar al hijo de mi hermano, ni reparar el alma de la mujer que una vez amé y que fue destruida por su agresor. Me duele haber perdido a Laura, pero más me duele que ustedes hayan perdido la humanidad. Me voy, y no espero que lo entiendan. Solo quiero vivir sin cargar la culpa de una familia que normalizó el dolor de otros. Marcos. Alquilé un cuarto pequeño en otra ciudad. Cambié de número, de trabajo, de vida. Me inscribí en terapia, algo que siempre creí necesario. Pero ahí, en ese pequeño consultorio, empecé a reconstruirme. Me enfrenté a mis culpas, a mi dolor, a esa necesidad de aprobación que me hacía decir sí incluso cuando todo dentro de mí gritaba no. Me costó meses dormir sin sobresaltos. Laura aparecía en mis sueños, con la barriga creciendo, con lágrimas silenciosas. También soñaba con Samuel, burlándose, impune. Pero poco a poco, el silencio se volvió paz. Y el rencor, indiferencia. Mientras tanto, supe por conocidos que Laura tuvo gemelos. Que el parto fue difícil. Que mis padres la acogieron como una hija más, como si intentaran borrar el crimen con cuidados. Samuel seguía desaparecido. Había rumores de que estaba en Centroamérica, involucrado en negocios turbios. Nadie lo buscaba realmente. Era más fácil decir está perdido que enfrentarse a lo que era, un cobarde. Yo no los culpaba ya. Tampoco los perdonaba. Solo los había soltado. Un día recibí una carta. Era de Laura. Estaba escrita a mano. Temblorosa. Corta. Marcos. Sé que te herí. Que todo esto nos destruyó. No espero que me respondas. Solo quería decirte que lo siento. Por todo. A veces, cuando los niños duermen, pienso en ti. En lo que pudo haber sido. Sé feliz. Laura. La leí una sola vez. Luego la guardé en una caja que no volví a abrir. Porque aunque me dolía, aunque había amor aún en alguna parte, sabía que ya no podía regresar. Y por primera vez, no quería hacerlo. Ese día supe que, finalmente, era libre. Pasaron 3 años.
3 años de silencio, de reconstrucción, de vida nueva. Me mudé a otra ciudad más pequeña, rodeada de montañas. Cambié de trabajo, de rutina, hasta de nombre en redes sociales. Quería desaparecer del radar de mi pasado. Y lo logré. Conseguí un empleo como diseñador freelance para una editorial local. Nada glamoroso, pero estable. Me hice amigo de gente nueva, tranquila, sin vínculos con lo que dejé atrás. Conocí a una mujer llamada Eliana, también marcada por su historia, aunque distinta a la mía. No corrimos, no forzamos. Solo nos acompañamos, y en ese acompañarse, sanamos. Eliana fue mi primera risa genuina en años. Con ella descubrí que uno puede volver a confiar, aunque tenga el alma llena de cicatrices. Me enamoré, sin planearlo. Pero esta vez distinto, sin la necesidad de ser salvado. Yo ya me había salvado solo. Solo ahora podía compartir algo real. Una tarde, mientras leía en el balcón con un café en la mano y Eliana cocinando dentro, me llegó un correo electrónico inesperado. El asunto decía, urgente, familia. El remitente era una tía lejana con la que no hablaba desde la boda. Dudé abrirlo, pero lo hice. Hola, Marcos. No sé si este correo seguirá en uso, pero pensé que debía saberlo. Tus padres están en problemas. Tu madre tuvo un accidente y está hospitalizada. Samuel volvió. Está metido en cosas turbias, y ahora los acreedores vienen por la casa. Laura está viviendo con ellos. No te escribo para pedirte nada. Solo para que estés al tanto. Sentí un vacío en el estómago. No por ellos, sino por confirmar que todo había colapsado como lo predije. Mi familia, tan empeñada en encubrir, en callar, en fingir, había terminado devorada por sus propias decisiones. Me pregunté si debía hacer algo. Si debía ir, ayudar, visitar al menos. Pero mi terapeuta me enseñó a poner límites. A distinguir entre empatía y obligación. Así que pensé, ¿realmente quiero regresar? ¿Volver a entrar en ese fuego? La respuesta fue no. Pero escribí una carta. No para ellos. Para mí. No fui el responsable de su caída. Ellos construyeron sus ruinas con ladrillos de silencio y cemento de vergüenza. Yo solo me alejé antes de que me enterraran con ellos. Eliana me abrazó cuando le conté. Me escuchó sin juzgar, sin intentar arreglarlo. ¿Quieres ir? Me preguntó con dulzura. No. Ya no. Y lo dije sin peso. Sin dolor. Solo con certeza. Porque ahora tenía mi propia luz. Porque ya no era el hermano de nadie, el hijo útil, el que debía salvar lo que estaba podrido. Era Marcos. Solo Marcos. Y por fin, eso era suficiente. La libertad no llegó como un grito, sino como un suspiro profundo una tarde tranquila, sabiendo que esta vez, estaba donde debía estar. Y que nunca más permitiría que alguien me apagara. No sé cómo consiguieron mi número. Tal vez fue esa tía, tal vez Laura, o tal vez fue el destino probando mi determinación. Lo cierto es que un día sonó mi teléfono mientras caminaba de regreso a casa, y al ver el número desconocido, dudé. Contesté por impulso. ¿Marcos? Mi corazón se detuvo por un segundo. Era ella. Laura. Su voz sonaba apagada. Agotada. Como si llevara semanas sin dormir. Y lo primero que pensé no fue en amor, ni en odio. Fue en cómo la vida nos había convertido en extraños con recuerdos en común. Necesito hablar contigo. No te voy a pedir que vuelvas, ni nada así. Solo, necesito decirte algo. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería pública. Eliana me apoyó. Me dijo que confiaba en mí, que entendía que cerrar ciclos no siempre significaba quedarse enganchado. Laura llegó tarde, con los ojos hundidos y la expresión marcada por años que no habíamos compartido. No traía a los niños. Solo su bolso y una tristeza acumulada en la espalda. Gracias por venir. Murmuró. Asentí, sin tocar mi café. Mis padres me echaron. Soltó, de golpe. Después del accidente de tu mamá y la bancarrota, dijeron que era una carga. Que con los gemelos era imposible. Me fui de ahí hace 2 semanas. No tengo trabajo fijo. Vivo en una habitación alquilada. Tragué saliva. Me dolía escucharla, pero también recordaba lo que ella permitió, las decisiones que tomó, las veces que eligió a mis padres sabiendo lo que hacían. ¿Y qué quieres de mí? Ella se tensó. Se notaba que no quería pedirlo directamente, pero no tenía más remedio. Los niños preguntan por ti a veces. No te recuerdan, pero ven tu foto en una caja donde guardo lo poco que queda del pasado. Me preguntan si tienes idea de que existen, si vas a aparecer algún día. No supe qué responder. No eran míos. Nunca lo fueron. Pero, eran inocentes. Parte de una historia que yo no escribí, pero que me atravesó.
No puedo ser su padre, Laura. No puedo entrar de nuevo en esa espiral. Apenas logré sanar. No te pido que lo seas, dijo, con un hilo de voz. Solo, si un día puedes mandarles una carta. O decirles que no fue culpa suya. Solo eso. La miré por unos segundos. Y asentí. Lo haré. Pero no para ti. Para ellos. Salí de ese café con una extraña sensación, paz. No por lo que habíamos hablado, sino porque supe que no tenía odio. Ya no. Solo límites. Claros, firmes. 2 semanas después, envié una carta con dibujos y palabras sencillas. Dije que había conocido a su madre en tiempos mejores. Que los deseaba felices, fuertes. Que no era su culpa lo que pasó. Y que debían construir su camino, sin cargar los errores de otros. Nunca supe si la leyeron. Y tampoco lo necesitaba. Porque yo ya había cerrado ese capítulo. La vida no siempre te da finales justos. Pero a veces, si eres valiente y eliges sanar en lugar de repetir la historia, te regala comienzos que valen más. Han pasado 5 años desde que dejé todo atrás. Hoy me despierto cada mañana al lado de Eliana, con la certeza de que no vivo para complacer ni para cargar culpas heredadas. Vivo para mí. Para construir, para amar de manera libre, y sobre todo, para no ser la extensión de los errores de otros. Eliana y yo compramos una casa pequeña. Tiene un jardín con girasoles, ella los ama, y una terraza donde suelo leer mientras el sol cae. No somos una familia perfecta, ni lo pretendemos. Pero somos reales. Y eso basta. Algunas noches, me vienen recuerdos. No como fantasmas, sino como lecciones. Veo la cara de Samuel en las noticias locales, finalmente fue arrestado en otro país por estafa y posesión de documentos falsos. Cuando lo vi, no sentí ni alegría ni pena. Solo lástima. Vivió huyendo de todo, incluso de sí mismo. Y al final, se encerró en la única celda que nunca supo evitar, la de su propia podredumbre moral. Mis padres, supe que vendieron la casa para pagar deudas y ahora viven en una residencia financiada por el Estado. Nunca más me buscaron. Quizás por orgullo. O porque entendieron que ya no tenían poder sobre mí. Al final, eligieron proteger a un agresor y perdieron a su hijo. ¿Dolió? Sí. Pero hay dolores que te vacían y otros que te limpian. Este último me purificó. De Laura no supe más. Ni la busqué. No por crueldad, sino porque nuestra historia terminó. No había más que pudiera ofrecerle, ni ella a mí. Lo que nos unía fue destruido. Y aunque siento compasión por su lucha, también aprendí que el perdón no es sinónimo de regreso. Un día, caminando por el parque, un niño se me acercó con una pelota. Me miró con unos ojos oscuros y pestañas largas que reconocí de inmediato. No sabía quién era, pero algo en su mirada me estremeció. Su madre lo llamó. Y entonces la vi. No era Laura. Era su amiga, aquella que una vez la recibió cuando todo explotó. Me sonrió, y entendí que quizás ella se había hecho cargo. Quizás encontró apoyo donde menos lo esperaba. El niño me saludó antes de irse. Yo le devolví el gesto. Fue un cierre poético. Silencioso. Y suficiente. Ahora sé que el amor verdadero no exige sacrificio constante. Que la familia no siempre es la sangre. Que huir del dolor no es lo mismo que sanar. Y que poner límites no te convierte en malo, te convierte en libre. No sé qué me depara el futuro. Pero por primera vez, no tengo miedo de averiguarlo. Porque ya no camino entre sombras ajenas. Camino bajo mi propia luz.